Hoy vamos a continuar con la exposición de Primera Pedro, viendo los versículos 17 hasta el 21. Y para nuestra lectura, ahora comenzar, vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 21. Y dice así, voy a leer en la Biblia de las Américas. A ellos, es decir, a los profetas, les fue revelado que no se servían a sí mismos sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas, mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Oremos, hermanos. Padre, estoy agradecido por este día y la bendición que es poder compartir tu palabra. Y también la gran responsabilidad que es hacerlo con fidelidad. Y pido tu ayuda en esto, Señor, que tanto yo pueda exponer con claridad, con fidelidad, tu palabra en este día para mis hermanos y que ellos también puedan tener los oídos y el corazón para recibir esto. Y tú nos ayudes a todos nosotros, que esta palabra, Padre, produzca fruto en nuestra vida, nos conduzca, Señor, de manera que persigamos la santidad, la piedad y el agradarte a ti como algo real y cotidiano para nosotros. Ayúdanos, te pedimos, y ayúdame, Señor, que pueda hoy compartir todo lo que tú has estado mostrándome en esto con claridad. En el nombre de Jesús, amén. Es increíble, pero ya estamos a punto de terminar el primer capítulo. Cuando comencé pensé que nunca lo íbamos a lograr. Y es una bendición, creo yo. Ustedes podrán darse cuenta, no es lo mismo estudiar Pedro, Efesios, Filipenses, como estamos haciendo los jueves. Cada carta es una bendición, cada carta tiene algo diferente para enseñarnos, aunque parece que en palabras generales dijera lo mismo. Cada una de estas cartas es una bendición para nuestras vidas, y yo creo que es nuestra parte que con diligencia recibamos la verdad que está en cada una de estas y le pidamos al Señor que nos ayude a poner en práctica. Y ahora que estamos a punto de terminar Primera Pedro, en especial ahora los versículos que vamos a ver son versículos que creo yo expresan cosas que de una forma de nuevo general conocemos, sabemos cada uno de nosotros, más por nuestro contexto, decir que abrazamos la fe reformada, pero creo que si lo dejamos pasar por alto, lo damos por hecho en nuestras propias vidas, entonces pierde el valor, pierde el peso que realmente debería tener en nuestras vidas. Y a mí personalmente me causaba tristeza porque debe pasar esto con muchos y no con todos, que nuestra naturaleza, nuestra forma de ser, tiende a alegrarse en un momento por algo que cree, que entiende, una nueva verdad, pero muy fácilmente podemos olvidarlo de nuevo, como si nada hubiera pasado y como si nunca se nos hubiera dicho. Y creo que lo que el Señor está buscando en todo caso en nosotros como iglesia
es que no pretendamos esas cosas, sino que continuamente estemos meditando y teniendo fresco en nuestro corazón y en nuestra mente estas verdades, de modo que no hagamos nosotros de ellas algo vano, es decir, que carezca de valor, sino que siempre tenga esa misma intensidad de verdad, de luz en nuestras propias vidas. Quiero que, a modo de introducción, pensemos ahora en Pedro como persona y dejemos de pensar en él. Bueno, yo por lo menos tenía esta imagen de Pedro, es como siempre se lo presenta en general, digo, en muchos círculos evangélicos, como el hombre bruto, ¿no es cierto? O el hombre iletrado, que no sabía nada. Yo quiero que a medida que pasemos por esta epístola, esta imagen de Pedro pueda desvanecerse de nosotros si es que la teníamos. Cuando yo las primeras veces estaba leyendo esta epístola y en la lectura que hago, obviamente Pedro ha pasado primero por Hebreos y por otras cartas. Pedro está por el final del Nuevo Testamento. Hay muchas cosas que el apóstol dice que aparentemente están en otras cartas y especialmente en Hebreos. Y cuando yo leía las primeras veces decía, pareciera que Pedro ha leído Hebreos y ha tomado prestadas ideas de esta otra epístola para hacer esta otra, para escribir la suya propia. Y es como que no podemos, o yo por lo menos no podía entender o creer de alguna manera, que Pedro pudiera tener esta profundidad en las palabras y en las cosas que él decía y él enseña a la iglesia. Y por eso les digo, creo que es necesario que si teníamos esta imagen de él como alguien bruto y letrado, o que tal vez era solamente alguien que reaccionaba impulsivamente, esto pueda desvanecerse en nosotros, porque ahora que vamos a ver las palabras que Pedro dice, creo que así como con Pablo, no son palabras dichas a la ligera o escogidas porque tal vez no había otra cosa que decir. Creo que tienen un peso real, tanto para Pedro como en su intención de decírselas a los creyentes y ahora de estar registradas para nosotros también. Es curioso que incluso los fariseos y escribas, cuando él estaba hablando frente al concilio, se maravillaron de Pedro y decían, se maravillaban, sabían quién era este hombre, era un pescador, era iletrado, era Galileo, pero se daban cuenta de que este hombre había estado con Jesús por la forma en la que él ahora les hablaba. Y creo que es lo mismo que podemos ver aquí, un hombre no que copió a otros, sino que estuvo con Cristo. ¿Sí? Hay muchas preguntas que a medida que nosotros avancemos en esta exposición van a surgir en nuestra mente, o espero que sí. Por ejemplo, en los versículos 17 al 21, algo que resalta aquí es que Pedro nos está llamando a conducir nuestras vidas con temor. Y la pregunta podría ser similar a la que surgió hace 2 jueves en el estudio de Filipenses. ¿Por qué temor? ¿O por qué no gozo o alegría, ¿no es cierto? ¿O por qué no con gratitud? ¿Por qué temor? Y es algo que de una forma general va a estar ahí la respuesta en lo que exponga en este día. De todas las expresiones, en segundo lugar, que Pedro podría usar para referirse al lapso o a la duración de la vida cristiana, ¿por qué Pedro usaría peregrinación? ¿Por qué no solo decir, condúzcanse con temor durante toda su vida? O durante todo este periodo nada más. O mientras están siendo perseguidos. ¿Por qué utiliza la palabra peregrinar? Tiene que haber algo intencional en esto, ¿no? En tercer lugar, quiero que pensemos cuál es el peso que tiene el invocar a Dios como Padre. Y por último, quiero que pensemos qué tan a menudo nosotros nos detenemos a pensar a pensar en el contraste que existe entre lo que hemos recibido nosotros como individuos de nuestros padres terrenales y lo que ahora hemos recibido de parte de nuestro Padre Celestial. Hemos recibido una nueva naturaleza, hemos nacido de nuevo, ¿no es cierto? Y así como recibimos cosas, aunque no las pidamos, de nuestros padres, como carácter, conducta, modismos, ¿no? Hasta nuestra cultura, nuestra forma de ser la heredamos de nuestros padres. ¿Cuál es el contraste que existe entre lo que hemos recibido ahora como creyentes
de parte de nuestro Padre Celestial, que es Dios. Solo una idea más. Quiero que imaginen, mientras avanzamos en esta exposición, que la intención de Pedro es llevar a los creyentes por un camino marcado, cuya meta es una meta suprema, no es una meta terrenal. Y quiero que imaginemos a Pedro, que tiene a los creyentes enfrente, creyentes que están siendo perseguidos por su fe, creyentes que están en situaciones difíciles realmente, donde su vida corre riesgo, donde han perdido seguramente bienes terrenales como casa, trabajos, tal vez tienen que huir con sus familias porque están siendo perseguidos. Ahora no solo por los judíos, sino por el imperio romano. Y Pedro lo que hace es poner la palma de la mano bajo el mentón de ellos, para que los que están con cabezas abajo, como un sentido de extraviados, perdidos, sin esperanza, y Él les levanta la cabeza, para que entonces los creyentes puedan ver no la luz del sol, sino el maravilloso resplandor de la gloria de Jesucristo. Y creo que esto hace eso. Si nuestra condición en este día es de desánimo, de desesperanza en cuanto a la vida cristiana, en cuanto al pecado y las tentaciones que cada uno de nosotros enfrentamos, lo que Pedro hace es poner su mano y levantar nuestra mirada. Mira a Cristo. Voy a leer los versículos 17 al 21. Dice así: si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En primer lugar, vamos a ver el versículo 17, donde nos está llamando a conducirnos con temor. Este primer punto, como ven en sus boletines, tiene el título de Peregrinaje en temor por causa del Padre. Hoy vamos a ver básicamente dos razones, dos motivos que Pedro nos está proveyendo para conducirnos en santidad, como vimos en el sermón pasado en este mismo capítulo, donde Dios llama a los creyentes a ser santos, como Él es santo. Y Pedro nos provee dos motivos que impulsan o motivan la vida al cristiano para que persiga esta santidad. Y en primer lugar tenemos al Padre. Peregrinaje en temor por causa del Padre. Y Pedro dice: si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Como mencioné, el sermón pasado aquí en 1 Pedro habíamos visto ese mandato donde Dios, Yahweh como creador, como salvador, Él tiene el derecho absoluto de exigir, no solo de los creyentes, sino de toda su creación, de cada ser humano, ¿qué cosa? Completa lealtad y servicio fiel. Lo que quiero que entendamos es que su autoridad no es solamente sobre los creyentes, los que Él ha salvado. Su autoridad es sobre toda la creación, porque Él es el creador. Él es Dios. Y Él espera eso, una completa lealtad de aquellos a quienes Él ha creado a su imagen y semejanza. Por eso es que con mayor peso ahora nosotros como creyentes que hemos sido redimidos podemos escuchar este mandato de parte de Él, que es: sed santos porque yo soy santo. Y ahora Pedro continúa dándonos estas motivaciones que yo les decía, que en primer lugar está el Padre. Vamos a ver ahora al Padre o a Dios de dos maneras. La primera manera es a Dios como juez imparcial, y la segunda es a Dios como Padre. Pedro está diciendo en este versículo 17 de la siguiente manera: si invocan, si llaman,
si se dirigen como padre, ¿a quién? Si ustedes leen ahí, dice, a aquel que juzga imparcialmente la obra de cada uno. Si lo leemos de corrido, pierde completo sentido. Pero Pedro nos dice, si ustedes están llamando Padre, si ustedes pueden dirigirse a aquel que juzga imparcialmente y decirle, Padre, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Conducirnos con temor. ¿Quién es, hablando terrenalmente, la persona que posee una autoridad legal para juzgar y emitir sentencias? Obviamente es un juez, ¿no es cierto? No es cualquier persona la que puede hacer o dictar sentencias o juzgar. Tiene que ser un juez. Entonces, cuando aquí Pedro nos está hablando de aquel que juzga imparcialmente, nos está hablando de un juez. Ahora, Pedro también nos dice que él juzga no solo a unos cuantos, no solo a un pueblo, sino que dice que juzga la obra de cada uno, de cada persona. Entonces, con estas palabras, como les decía al principio en la introducción, es como que Pedro nos está llevando por un camino que está marcado, donde él no desea que nos desviemos, que nuestra mirada no vaya ni a izquierda ni a derecha, sino en todo momento esté apuntando al lugar donde él nos está llevando. ¿Quién es este a quien nosotros llamamos Padre? Y ya tenemos algunas pautas. Juzga, es juez, es imparcial, no se inclina ni a derecha ni a izquierda, no puede ser, como dice más adelante en unos versículos que vamos a leer, sobornado. Él es justo y es Él a quien nosotros llamamos Padre. Ahora, yo sé que nuestra idea de juez puede estar corrompida porque en cada país lo que reina generalmente no es la justicia, sino la injusticia y la corrupción. Y lo que se hace generalmente no es juzgar justamente, sino favorecer a aquel que o tiene una posición privilegiada políticamente, familiarmente o económicamente. Uno puede estar en total razón y en total... o puede ser completamente justo que el juicio sea favorable para él, pero si viene otra persona que puede pagar o que paga una gran suma de dinero, puede inclinar la balanza. Nosotros vivimos en ese contexto y eso es real. No es que solamente se juzgue injustamente, sino que hay un sistema corrupto. Entonces nuestra imagen de juez puede estar algo tergiversada en ese sentido, pero Pedro de nuevo está dirigiéndonos y mostrándonos con estas palabras acerca de Dios, de Él como juez, quién es Él realmente en su carácter. Y Él es santo, Él es justo, y estas dos características de parte de Dios, ¿qué es lo que inculcan en la iglesia? ¿Qué es lo que infunden en la iglesia? Es un ánimo de que nosotros como creyentes realmente vivamos de la manera que agrada a Dios y no de la manera que le agrada al mundo, que vivamos de una forma que agrade a Dios y en el contexto de estos creyentes no de una forma que exija César, por ejemplo, en el contexto del Imperio Romano. Los creyentes, sabiendo que Dios es juez, no solo Salvador, sino juez, y no un juez terrenal, sino juez supremo, es el que está encima de todos, pueden tener el ánimo que es necesario para obedecer a la palabra de Dios antes que a César. ¿De dónde los apóstoles podrían tener el ánimo para decirle a los fariseos que días antes habían matado a su maestro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo creo que es porque ellos sabían quién era ese Dios y quién eran esos hombres. Y el que está por encima no era el hombre, sino era Dios. Y ahí tenían su ánimo cada uno de ellos. Cuando nosotros entendemos que Dios es juez supremo, nosotros podemos entender que Él no necesita y no tiene por qué rendirle cuentas a las personas.
Dios como juez supremo no le debe nada a nadie. Hay un momento en Job cuando Dios ya empieza a hablar con Job y a confrontarlo. Al final de este libro, en el capítulo 41, Él está dando diferentes imágenes de la creación, de cómo Él ha hecho todas las cosas, y a confrontar a Job de la manera que le pregunta dónde estaba Él, qué habría hecho Él, o si Él habría sido capaz de hacer lo mismo que Dios había hecho. Y en ese punto, Dios comienza a hablar de una bestia, de un monstruo que se llama Leviatán, y dice así: nadie hay tan audaz que lo despierte. No hay nadie que sea lo suficientemente valiente para despertar a esta bestia, a este monstruo, dice Dios. ¿Quién pues entonces podrá estar delante de mí? Si no hay hombre con suficiente valentía para despertar a un monstruo o una bestia terrenal, entonces ¿quién podría estar delante de mí? Dice Dios. ¿Quién me ha dado algo para que yo lo restituya? Todo cuanto existe debajo del cielo es mío, afirma Dios. Y de una forma similar dice Pablo en Romanos 11, 33 al 36, dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Y entonces lanza esta pregunta y dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que entonces se le tenga que recompensar? Dios es el Altísimo, y Dios, como les decía, no le debe nada a nadie. Es decir, Dios no necesita rendir cuentas a otro que sea superior a Él. Y cuando nosotros entendemos esto, y cuando nuestro corazón se refugia en esta verdad, y vemos a un hombre creado, que como lo llama la palabra, cuando quiere ser de alguna forma realista y despectiva contra los que tienen corazones altivos: polvo. Eso es lo que es el hombre. Y cuando vemos a un hombre que es polvo, que se está enalteciendo y llenando de soberbia y de prepotencia y que quiere endiosarse a sí mismo, nosotros como creyentes, con el fundamento de quién es Dios como juez supremo, podemos tener todo el coraje y la valentía de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y creo que por ahí va lo que Pedro quiere ayudar y animar a los creyentes a quienes les está escribiendo. Cuando Pedro entonces dice que aquel a quien nosotros invocamos es el juez, es aquel que juzga la obra de cada uno, entendemos que no hay otro superior. Dios es el Altísimo. Y en Daniel, les pido abrir ahí Daniel capítulo 4, hay un momento que es realmente crucial en lo que está sucediendo en este reino que es Babilonia, y en la vida del rey que era Nabucodonosor. Este rey era, literalmente hablando de forma terrenal, rey de reyes, porque este hombre había conquistado verdaderamente muchos reinos y tenía muchos súbditos y reyes que estaban dependiendo de él. Y este hombre, si había alguien que era orgulloso, si había alguien que era altivo, era Nabucodonosor. Pero Dios, creo que realmente es misericordia, le mostró quién era verdaderamente el Altísimo. Y dice así el capítulo 4, verso 1 al 3. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde vuestra paz. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo. ¿Quién? El Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Luego hagamos una pausa aquí y yo les doy el contexto. Es el momento en el que aparece o tiene un sueño y le es revelado después por medio de Daniel que este hombre, si no se arrepiente de sus pecados y no reconoce el Altísimo, va a ser humillado durante 7 tiempos o 7 años.
Este hombre no escucha el consejo, se enorgullece, se jacta de que todo lo que tiene y todo lo que ha sido hecho en este reino es obra suya. Y entonces, en el versículo 29 leemos de esta manera: 12 meses después, paseando por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y decía: Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, y te darán hierba para comer como al ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas ¿qué cosa? Que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Y en aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hombres y comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. Pero al final de los días, dice, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su reino es un reino eterno. Su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Y en ese momento recobré mi razón, mi majestad, mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino. Y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en el reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Y esa es la historia de todo este tiempo. Él puede humillar a los que andan en soberbia. Él es el Altísimo y Él puede hacer conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre el reino de los hombres. Y no hay nadie que pueda decirle qué es lo que tú haces. Ahora aquí nos podemos detener y pensar cómo aplica todo esto que estamos leyendo en Job, Romanos, Daniel a nosotros. Creo que las palabras de Nabucodonosor son acertadas cuando él se dirige: el Altísimo. Altísimo, no solo el alto, el Altísimo que está por encima de todo. Y es a este Dios Altísimo que hace lo que le place, que nadie puede cuestionarle qué es lo que hace, a quien nosotros llamamos Padre. En el contexto humano, vemos gente que se jacta de este título o de posición y a veces puede decir: ¿acaso sabes quién es mi Padre? ¿O no sabes con quién te estás metiendo? Puedo hacer una llamada, puedo escribir un mensaje y todo está arreglado. Hay gente que abusa de esto cuando los detienen en tránsito, o la policía, o cualquier otro, o cuando hay problemas legales, o cuando quieren agilizar algo. Una llamada. Y es un abuso en estos sentidos. Pero ¿ustedes creen que como creyentes nosotros podemos jactarnos de algo por el estilo? ¿Ustedes creen que Dios podría permitir que nosotros como hijos suyos tengamos esa arrogancia de decir: ¿sabes quién es mi Padre? Y solamente pretender que con esto las cosas se solucionen. ¿Creen que el tener a Dios como Padre es un tipo de licencia moral para nosotros? ¿Que porque Él es Padre ya no nos va a juzgar a nosotros? ¿Que porque Él es Padre Él va a permitir que nosotros nos comportemos de formas indignas de su nombre?
La respuesta implícita en lo que Pedro está diciendo es no. Porque aquel a quien nosotros llamamos por Padre es el que juzga imparcialmente. Él no va a hacer acepción de personas. Y Pablo dice muy acertadamente en Gálatas, no os engañéis. Ni ustedes se engañen, y no dejen que otros los engañen. Dios no puede ser burlado. Y lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces, condúzcanse con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, porque el Altísimo es su Padre. Y cuando yo estaba preparando esto, había más temor todavía en mí, no solo por lo que estaba leyendo y estudiando, sino porque me tocaba compartirlo. Y si soy honesto con ustedes, no me siento apto de compartirlo porque muchas veces yo no tengo ese temor. Y creo que lo que Dios realmente quiere, y cada vez que pasan los días y las reuniones y las cosas que estudiamos como iglesia, ahí se me ha ido la palabra, entro en razón o tomo más conciencia de lo real que es la providencia de Dios. Hace 2 domingos que estamos estudiando el tercer mandamiento de Éxodo, en Éxodo 20, sobre usar el nombre de Dios en vano, y algo que fue revelación o luz para mí en lo que exponía el pastor es que cuando dice no usen, a veces esa palabra usar limita mucho el sentido real de esto, cuando en realidad debería ser no lleven el nombre de Dios en vano. Y digo que es providencia porque hemos estado con Santiago hablando de la imparcialidad, de ser como, en pocas palabras, de mostrar realmente que somos hijos de Dios y no ser parciales, no hacer acepción, no distinguir entre unos u otros. Hemos pasado por Éxodo y mientras preparaba esto también, y creo que Dios quiere que en nuestro corazón haya temor de Él y una conciencia de quién es Él. Y si bien hay intimidad y hay comunión y hay bendición y hay una cercanía de confianza que tenemos por medio de Cristo para acercarnos a Él, esto no debería ser. Y lo sabemos, y por eso decía al principio, sabemos esto. Pero lo dejamos pasar. Y a veces oramos como si nada y decimos, Padre. Debería haber más peso en esa palabra para nosotros al pronunciarla. En Deuteronomio capítulo 10 dice así. Voy a leer algunas citas, no necesitan buscarlas porque voy a pasarlas rápido. Pueden anotarlas, pero Deuteronomio 10, 17 dice así. Porque Yahweh vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. En 1 Samuel 16, 7, en el contexto de que Samuel es enviado para ungir al nuevo rey en lugar de Saúl, dice así: no mire su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Yahweh mira el corazón. Mateo 16, 27, el Señor Jesús dice: el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Hechos 10, 34, 35, en el contexto de que los gentiles han sido incluidos para recibir el Evangelio, Pedro dice, ciertamente ahora entiendo, dice Pedro, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, el que le teme y hace lo justo le es acepto. En el contexto del comportamiento que debemos tener, y en este momento, y en este caso dice entre esclavos y amos,
Pablo dice en Efesios 6:9, vosotros amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y el vuestro está en los cielos y para Él no hay excepción de personas. Y por último, Gálatas 6:7-8, que ya les mencioné, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Este es nuestro Dios y Él es a quien nosotros ahora llamamos Padre. Estos versículos que hemos leído deberían inculcar en nuestro corazón temor. Un temor que nos conduzca a una vida santa repudiando nuestro pecado. Un temor que nos conduzca a una vida justa, que practique justicia para complacer a Dios antes que los hombres. Debería infundir en nosotros amor a nuestro prójimo, un amor genuino, de forma que sirvamos diligentemente a nuestro prójimo, a nuestra iglesia y persigamos la imparcialidad. Y por último, debería infundir en nosotros una conducta que refleje que nuestro Señor es Jesucristo. Es decir, que seamos luz. Otra forma en la que Pedro quiere que veamos a Dios es como Padre. Esta es la segunda parte de la motivación que les mencionaba acerca de Dios en primer lugar. A lo largo de la Escritura, una de las formas en las que Dios se revela, y creo que es una de las formas más extraordinarias, es como Padre. Ha habido un punto en el que gente ha llegado a pensar, y tal vez conocemos este pensamiento, que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo. ¿No es cierto? Debía escuchar esas declaraciones, ¿no? Porque no lograban reconciliar estas cosas. Y creo que es extraordinario realmente ver a Dios, el Altísimo, el Creador, el juez y aquel que legisla, que se revela a sí mismo como Padre. Cuando vemos en los evangelios, vemos que Jesús llamaba a Yahweh Padre, y esta declaración o esta forma en la que Él se expresaba cuando Él estaba orando, ¿qué es lo que causaba en los judíos? Los desconcertaba totalmente, los perturbaba al punto que causaba molestia en ellos, porque ellos pensaban que estaba blasfemando. Llega un punto en el que le dice, porque tú estás diciendo esto, tú mismo te estás haciendo Dios. No era algo común que a una persona, un judío, se refiera a Dios, a Yahweh el Creador, el Altísimo, como Padre. Pero de repente viene Jesús, ¿y qué es lo que Él hacía cuando ora? Padre, Padre. E incluso hay un momento cuando los discípulos le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús no les dice, cuando ustedes quieran orar, digan Dios nuestro, sino ¿qué es lo que les dice? Les enseña, cuando ustedes oren, orarán así: Padre nuestro. Padre nuestro. Entonces, este nombre, este título con el que Dios se da a conocer a nosotros, realmente es maravilloso, y hay una riqueza en este título que lamentablemente no podemos profundizar hoy día porque no es en sí el punto central de todo lo que tengo que decir. Y este es un ánimo para ustedes para que puedan tratar de profundizar en esto mientras van leyendo sus Biblias en sus casas. Vemos a Yahweh entonces como Dios, como Creador, como Santo, como Juez, Legislador. Y podríamos preguntar y ver todo esto que no es solo de un grupo o de Israel, sino que es sobre todo el mundo. Él es creador de todo el mundo, Él es juez de todo el mundo. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿es Dios o es Yahweh Padre de todo el ser humano? Y la respuesta es no. Él no es Padre de todos. Es decir, cualquier persona en el mundo no puede dirigirse a Dios como Padre, sino que es un título que está reservado solo para quienes son sus hijos, para quienes han nacido de Él. Y esto todavía le añade más precio, más valor, más peso para nosotros cuando nosotros consideramos este título.
siendo que no es un título que cualquiera puede usarlo y solo nosotros que somos sus hijos, debería tener más valor para nosotros. Juan dice, el apóstol Juan en Juan 1, 12, 13, a todos los que le recibieron les dio, ¿qué cosa? El derecho de ser o de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Los que no nacen de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. En el capítulo 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, Él está hablando de cosas raras para Nicodemo que no entiende y le dice, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el verso 6 dice, lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Y en 1 Juan, el mismo apóstol, hace otras afirmaciones más, y es que el que es nacido de Dios, es decir, de una forma que nuestra mente tal vez no puede comprender más que de una forma teórica, todos aquellos que creemos en Jesucristo somos nacidos de Dios. Y solo los que son nacidos de Dios tienen ese derecho y ese privilegio de dirigirse a Él, al Creador Altísimo, como Padre. De modo que Pablo dice en Romanos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Y alguna vez escuché una enseñanza de Paul Washer en la que él hablaba sobre este título de Padre. Solo lo comento, no para tratar de poner algo en cada uno de ustedes para que oremos de esa manera, pero él decía que cuando nosotros no nos dirigimos a Dios como Padre y olvidamos verlo como Padre, es como que estamos dejando de lado una de las partes más grandes de cómo Él se ha revelado a nosotros por medio de Cristo, como Padre. Esa comunión, esa intimidad, esa cercanía de Él viniendo a nosotros para llevarnos a Él nuevamente, la estamos dejando de lado. Hay muchas partes en el Antiguo Testamento, principalmente Isaías, que nos muestran que Dios iba a revelar de esa manera a su pueblo, como Padre. Esta revelación es maravillosa y nos da a nosotros como cristianos una garantía acerca de su carácter y de su obra. Y nos podemos maravillar porque entonces entendemos que tenemos nosotros un privilegio de ser hijos de Dios. Pensemos en Mateo 6, cuando Jesús les está enseñando a los discípulos la oración conocida como el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Yo no sé cuántos de ustedes hacen esta oración, ya sea repetida como literalmente o tal vez parafraseándola, pero cuando nosotros pensamos en lo que dice ahí, en esa primer parte, si solamente la meditamos cuando estamos orando, entonces nuestro corazón es ajustado y es sacudido frente a la verdad de que nos estamos dirigiendo a Dios como Padre, porque entonces no podemos solo decirlo de memoria, ¿no? Padre nuestro, y listo. Hay algo ahí dentro de este nombre. ¿Qué tuvo que pasar para que yo pudiera llamar a Dios Padre? Y nuestra mente va a Jesucristo, es llevada a Jesucristo, es llevada al sacrificio, es llevada a la redención, es llevada a entender que el plan de la redención no fue algo improvisado, sino que fue algo preparado desde la eternidad pasada por Dios mismo. Y hay mucho, mucho, mucho dentro de este título cuando nosotros llamamos a Dios Padre. Padre. Pablo dice, podemos llamarlo Abba Padre.
Juan dice, miren cuán gran amor Dios nos ha otorgado. El Padre nos ha otorgado para que seamos llamados hijos, y esos somos. Este título además es una garantía para nosotros de que contamos con gracia de Él y paz con Él. Es una garantía de que Él está forjando en nosotros como sus hijos la imagen del primogénito, es Jesucristo. Es una garantía de que contamos con una bendición incalculable, inimaginable de parte de Dios por medio de Jesús. Es una garantía de que Dios va a obrar en su pueblo, en sus hijos, de manera que su propósito se cumpla en nosotros, aun si esto significa disciplinar y corregir a sus hijos, como dicen Hebreos. El padre que ama, disciplina a sus hijos. Es una garantía. Hay privilegio en esto. Si no fuéramos hijos, no habría para qué disciplinarnos. Y algo que podemos pensar es que entonces, cuando pensamos en este título y nos dirigimos con un temor reverente, un temor cauteloso para no deshonrar ni desagradarlo, puede haber también en nuestro corazón gratitud y alabanza. Martin Lloyd-Jones dijo alguna vez, cuando los cristianos pecan, ellos saben que no están pecando contra la ley, sino contra el amor. Y en ese sentido es que yo menciono que nos conducimos con un temor reverente y un temor cauteloso, porque tenemos un Padre al que no queremos desagradar. Nosotros terrenalmente tenemos padres imperfectos, y aun con lo imperfectos que son, generalmente procuramos serles agradables. No hay una intención muchas veces de hacer algo que los hiera, que les cause malestar. ¿Cuánto más con nuestro Padre Celestial? En segundo lugar, yendo al segundo punto que ustedes tienen en sus boletines, quiero que veamos que nuestro peregrinaje en temor, además de por el Padre, es por causa del Hijo. Pedro dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de los muertos, y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El anterior domingo, mientras participábamos de la cena, Jaime compartía algo que él vio, me parece que vio o escuchó respecto al tiempo cuando salió la película de la Pasión de Cristo, y cómo la gente, luego de ver la película, lo único que hacía o sentía, o el más gran peso que había en ellos era, pobre Jesús, ¿no? O pobrecito. ¿Cómo le hicieron todo eso? Y yo les pregunto, cuando pensamos en Jesucristo, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Viene también pena? ¿Viene también compasión de Él? ¿O qué viene a nuestra mente? Isaías 53 habla de esto, del siervo sufriente de Yahweh, y dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, Él fue despreciado y no le estimamos. Pero Jesucristo fue más que el siervo sufriente. Jesucristo no se quedó ahí. No se quedó muerto, no se quedó sufrido, no se quedó herido. Él no es más bien alguien por quien nosotros debamos sentir pena. Él no es alguien de quien nosotros tengamos que sentir pena y compasión. Pobre Jesús.
sino que la palabra de Dios nos enseña, y también hay en Isaías, que Él no es solo el siervo sufriente, sino que Él es el Cristo exaltado. Él es Señor de señores. Isaías dice así, continuando en el capítulo 53, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad de Yahweh en su mano será prosperada. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Entonces, cuando pensamos en Jesucristo, yo no quiero que nosotros pensemos solamente como alguien que ha sufrido. Hemos estudiado hace poco este versículo en Filipenses capítulo 2, donde habla de la humillación y la exaltación de Jesucristo. Y en ningún lugar en los evangelios ni en las epístolas, los apóstoles o los discípulos se limitan a solamente contar la parte de la humillación de Jesucristo. Cada uno de ellos, si ustedes leen con detenimiento, van un paso más allá. Y de hecho el enfoque está realmente en lo que viene después de la humillación, y es la resurrección y la exaltación o glorificación de Jesucristo a la diestra del Padre, recibiendo gloria, recibiendo poder, recibiendo autoridad de parte de Dios Padre para ser Señor de señores. Hay mucho todavía para poder decir, hay mucho todavía para que nosotros podamos estudiar en estos pasajes. Vamos a tener que hacer una pausa y verlo en la próxima reunión. Siempre que hago esto en casa, cuando estoy enseñando algo a Zoe o a mi esposa, hay un grito de no, porque me gusta hacer eso en la casa, contar una historia y cortarla ahí, para que haya expectativa. Cuando yo estaba preparando esto, yo estaba orando y yo quería que el Señor me permita que el tiempo se extienda para mí, pero no en sus relojes, ¿no? Algo así como lo que pasó con Josué, que se detuvo el sol y no se movió. Lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermanos, es muy grande. Y aunque lo sabemos de forma teórica, y aunque podríamos escribirlo y describirlo de alguna manera para otras personas, lo que está dentro de estas palabras que Pedro nos está enseñando es muy grande. La única palabra que viene a mi mente, y venía a mi mente cuando yo estaba preparando es gloria. Porque gloria, cuando uno busca el significado de esta palabra, especialmente en el Antiguo Testamento, es peso, o habla de algo que es pesado. Y es la única palabra que venía a mi mente cuando yo estaba preparándolo, gloria. Gloria. Porque es pesado. Es muy grande para nosotros realmente. Y a la vez es tan sencillo, tan fácil de recibir de parte de Dios cuando Él nos lo ofrece. Pero no es porque sea sencillo de recibir algo que nosotros tengamos que mantenerlo de esa manera, simple o sencillo, sino que es algo en lo que nosotros podemos y debemos diligentemente indagar y profundizar. Aquí en los versículos anteriores que ya expusimos antes acerca de los profetas que recibieron esta revelación, dice, ellos diligentemente indagaron, inquirieron para ver en qué tiempo, qué persona hablaba el Espíritu por medio de ellos. Y lo mismo nosotros debemos hacer, no para pensar cuándo va a venir el Señor, no para pensar quién va a ser el anticristo, no, para profundizar en esto, ¿qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros? Porque de nuevo, cuando lo leemos, cuando lo estudiamos, cuando lo meditamos,
como les decía al principio de la introducción, vemos razones gloriosas y grandiosas de por qué y cómo Dios espera que nosotros seamos santos en este mundo que está caído. Me falta todavía ver la obra de Cristo y el costo de la redención, como pueden ver en sus boletines, y eso lo voy a tener que compartir la próxima oportunidad que me toque a mí. Y de hecho yo les pediría que cuando vaya a hacer eso, ustedes pueden escuchar antes de nuevo la grabación para tenerlo fresco o revisar sus apuntes. Pero solamente pensemos ya para concluir en lo que el Padre ha hecho o en quién es el Padre. Pedro nos dice, invocamos a Él como aquel que juzga imparcialmente. Recuerdan a Nabucodonosor, cómo él fue humillado y cómo él fue conducido a reconocer al Dios como el Altísimo. De hecho, el nombre de nuestra iglesia significa eso, el Altísimo, el Lión, el juez que juzga imparcialmente, que no hace excepción de personas y que no acepta soborno, aquel a quien nadie puede decirle, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo te atreves a hacer estas cosas? Aquel que hace lo que le place según el designio de su voluntad, que reina sobre el ejército del cielo y sobre el reino de los hombres. Él es a quien nosotros llamamos Padre. Y yo quiero animarles, de hecho, como ya he hecho en oportunidades pasadas. Esta semana, las veces que ustedes puedan orar en sus tiempos devocionales personales, no me refiero cuando estén orando en sus casas, almuerzo, alimentos o con familia tal vez. Traten de orar esta oración modelo que Jesús dejó. Y traten de pensar a quién están llamando Padre. Y lo que ha costado y lo que tuvo que suceder para que nosotros pudiéramos llamarlo Padre. Quiero leer solamente una vez más, 1 Juan capítulo 3. El versículo 1 y versículo 2. Dice así. Mirad cuán gran amor. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Verso 3 también. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias en esta tarde ya por tu palabra. Señor, tú nos has bendecido por medio de tu Hijo. Y es glorioso cuando vemos cómo tú te has dado a conocer a nosotros. Tu nombre, Yahweh, más que solamente el que existe por sí mismo, es aquel quien se da a conocer por sus hechos, por sus obras. Tú te has dado a conocer, Señor, por medio de Jesucristo. Y tú te has mostrado y te ha placido, y en tu amor, en tu gracia, tú nos has hecho tus hijos y nos has dado este privilegio de poder dirigirnos a ti, ya no solo como Dios o como Creador o como Todopoderoso o como Altísimo, sino como Padre. No permitas, Señor, que hagamos vano este nombre. No permitas que se haga común en nuestras bocas este título, Señor. Cada vez que lo oremos y pensemos y usemos esto, haya un peso en nuestro corazón,
al dirigirnos a ti. Te pido esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.